Hubo un tiempo en que parecía imposible imaginar a Silvia Pinal sola. Uno encendía la televisión y ahí estaba ella, sonriendo, mandando, brillando como si los años nunca fueran a alcanzarla. Pero la vida tiene una forma extraña de cobrar sus cuentas, y a veces lo hace cuando las cámaras ya se fueron. En los últimos años, mientras México seguía llamando la leyenda dentro de la familia, comenzaban a aparecer preguntas incómodas, preguntas sobre dinero, sobre propiedades, sobre cuadros, sobre decisiones tomadas cuando la salud ya no era la misma. Y entonces muchos empezaron a mirar hacia atrás, muy atrás, hasta aquellas viejas historias que parecían enterradas. La relación con el poder político, la muerte de Viridiana, los conflictos familiares, que durante décadas permanecieron detrás de puertas cerradas, porque quizá la verdadera historia de Silvia Pinal nunca estuvo en los escenarios. Quizá estuvo en su propia casa. Y esa es la pregunta que nos acompaña hoy. Cuando una mujer pasa toda una vida construyendo un imperio, ¿qué sucede cuando quienes deben protegerlo comienzan a disputarlo? Para entenderlo tenemos que abrir uno de los expedientes más controvertidos que dejó la dinastía Pinal. No todo se rompe de golpe. A veces empieza con detalles pequeños, una conversación que cambia de tono, una mirada que ya no es la misma, un silencio demasiado largo en la mesa familiar. Con Silvia Pinal muchos dicen que fue así. Durante décadas ella no solo fue una actriz, fue una figura de poder, una mujer que entendía cómo moverse entre cámaras productores y también entre políticos. Nada parecía ocurrir a su alrededor sin que de alguna forma pasara por su nombre. Pero con el tiempo ese control empezó a desgastarse. La edad llegó, la salud empezó a fallar, y lo que antes era respeto, poco a poco empezó a aparecer otra cosa. Intereses, distancia, desconfianza. Es ahí cuando las historias viejas regresan. La gente vuelve a hablar de aquella relación con el poder político, de decisiones que en su momento nadie cuestionó, de una hija que murió demasiado joven y dejó preguntas que nunca se cerraron del todo, de una familia que con los años dejó de parecer una sola voz. Y entonces uno se pregunta, ¿en qué momento una dinastía deja de ser una familia? Hoy no vamos a contar la biografía que usted ya conoce. Hoy vamos a detenernos en 4 momentos, 4 grietas, 4 historias que juntas dibujan algo mucho más incómodo que un simple legado. La primera tiene que ver con el poder, la segunda, con una pérdida que nunca dejó de doler, pero la tercera es donde todo empieza a cambiar de verdad. Revelación One. La alianza con el poder. Hay cosas que no se enseñan, se perciben. Con Silvia Pinal era así. Nadie te lo explicaba. Pero si estabas ahí, lo sentías. A finales de los años 70 su nombre ya estaba en todas partes. Cine, televisión, teatro. No había espacio donde no apareciera. Pero lo curioso no era eso. Lo curioso era lo otro. Lo que pasaba cuando ella no estaba frente a cámara. Su relación con Tulio Hernández llegó en ese momento. Para el público era una historia más, una relación, un matrimonio. Pero para los que miraban de cerca, era otra cosa. Era una puerta. Y cuando esa puerta se abrió, todo empezó a cambiar. De forma lenta, casi imperceptible, pero constante. Proyectos que antes tardaban meses, de pronto avanzaban. Programas que parecían imposibles, se aprobaban. Decisiones que normalmente pasaban por muchos filtros, encontraban camino más rápido. Y uno se queda pensando, ¿fue coincidencia? ¿O fue el inicio de algo más? Porque en esos años Televisa no era solo una televisora. Era un centro de poder. Un lugar donde se decidía qué historias existían y cuáles no. Y dentro de ese sistema, Silvia no parecía estar afuera. Parecía estar dentro, muy dentro. Algunos la recuerdan llegando a reuniones donde otros ni siquiera eran considerados. Otros dicen que su opinión pesaba más de lo que cualquiera admitiría en público. No hay documentos, no hay declaraciones directas, pero hay recuerdos. Muchos, demasiados. Y cuando muchas personas recuerdan lo mismo, aunque sea en voz baja, algo queda. Con el tiempo empezó a hablarse también de su cercanía con Emilio Azcárraga Milmo. Otra vez, nada confirmado, nada oficial, pero sí repetido.
en entrevistas, en conversaciones privadas, en historias que nunca llegaron a escribirse completas, y eso deja una sensación difícil de ignorar, que Silvia no solo entendía el sistema, que sabía jugar dentro de él. Y eso cambia todo, porque cuando alguien aprende a moverse en ese nivel, deja de depender solo de su talento, empieza a influir, empieza a decidir, o al menos eso parecía. Hay pequeñas historias que sobreviven al tiempo, casi invisible. Un actor que desaparece sin explicación, una carrera que se detiene, un nombre que deja de aparecer, sin escándalo, sin ruido, solo silencio. Fueron decisiones normales, o hubo algo más. Nadie puede probarlo del todo, pero tampoco nadie lo descarta completamente. Y ese es el punto incómodo, el punto donde la admiración empieza a mezclarse con otra cosa, con duda, con sospecha, con una sensación que no se puede explicar fácilmente. Porque una cosa es tener éxito, y otra muy distinta es moverse en el mismo espacio que el poder. Silvia Pinal con los años dejó de ser solo una actriz. Se convirtió en una figura que imponía presencia. Y a veces, algo más. No un miedo abierto, no uno que se diga en voz alta, pero sí ese tipo de tensión que se siente en el ambiente. El tipo de silencio que aparece cuando alguien entra en la habitación. Eso era respeto. O era otra cosa, porque hay algo que casi nadie dice claramente. El poder no es tuyo, nunca lo es. Te lo prestan, por un tiempo. Y cuando te acostumbras a vivir ahí, empiezas a creer que todo depende de ti, que todo está bajo control, que nada puede romperse. Pero no es así, nunca lo es, porque el mismo sistema que te protege también puede soltarte. Y cuando eso pasa, todo empieza a moverse. Las relaciones, la familia, la confianza, todo. Y quizá ahí empezó la parte que casi nadie quería mirar. No en los escenarios, no en las entrevistas, sino en ese momento silencioso en el que el poder deja de ser una ventaja y empieza a convertirse en una carga. Porque lo que vino después ya no tuvo que ver con política, tuvo que ver con una noche, con una pérdida y con una historia que hasta hoy sigue sin cerrarse. Revelación tú, la noche de Viridiana. Hay noches que no terminan nunca, aunque pasen los años, aunque cambien las casas, aunque el país entero siga adelante. Hay noches que se quedan. Para Silvia Pinal, muchos dicen que esa noche fue en 1982, la noche en que su hija Viridiana a la triste no volvió. Tenía 19 años. 19. Y cuando uno escucha ese número, algo se rompe, porque a esa edad la vida apenas empieza. No debería terminar. Oficialmente fue un accidente, un coche, una carretera, una pérdida más de esas que se explican en pocas palabras. Pero cuando uno escucha a la gente que vivió ese tiempo, la historia no suena tan simple. Nunca sonaba tan simple. Esa noche, dicen algunos, Viridiana no estaba tranquila. Había tensión, había prisa, había algo que no encajaba del todo. No hay una versión única, no hay una historia cerrada, solo fragmentos, recuerdos sueltos, comentarios que aparecieron con los años y que nunca desaparecieron del todo. ¿De dónde venía esa prisa? ¿A dónde iba realmente? ¿Y por qué esa sensación de urgencia? Nadie lo respondió claramente. El accidente ocurrió, y todo pasó muy rápido después. Demasiado rápido. El caso se cerró. La historia quedó definida. El país siguió, pero dentro de la familia, el tiempo no avanzó igual, porque hay pérdidas que no se aceptan, se cargan, se arrastran, se viven en silencio. Y cuando una madre pierde a una hija, algo cambia para siempre. No importa cuántos años pasen, no importa cuánto poder tenga, no importa cuántos aplausos reciba, hay un lugar que ya no se llena. Algunos periodistas con el tiempo empezaron a hacer preguntas, no afirmaciones, preguntas sobre lo que pasó antes de esa noche, sobre las horas previas, sobre personas que estuvieron ahí y que nunca hablaron del todo. Pero esas preguntas nunca llegaron lejos, no lo suficiente, se quedaron en el borde. Y eso a veces dice más que cualquier respuesta.
Porque cuando una historia es completamente clara, no deja ecos. Esta sí los dejó. Durante años, en entrevistas, en recuerdos, en silencios incómodos, y cada vez que el tema aparecía, algo se notaba. Un cambio, una pausa, una forma distinta de mirar, como si hubiera algo que no se decía. No porque no se pudiera, sino porque quizá dolía demasiado. O quizá porque nunca se supo realmente. Y esa duda es la que sigue viva. Porque dígame algo, si todo fue tan claro, ¿por qué la historia nunca se siente completa? Porque después de tantos años, todavía hay gente que baja la voz cuando habla de esa noche. ¿Por qué sigue habiendo versiones que no encajan del todo? No hay respuestas definitivas, y tal vez nunca las haya. Pero hay algo que sí es seguro. Esa noche cambió a Silvia Pinal. Para siempre. Después de eso, su vida siguió. Su carrera siguió. Su nombre siguió siendo fuerte. Pero ya no era lo mismo. Nunca lo fue. Porque el dolor no se muestra en público. Se guarda. Se disimula. Se esconde detrás de una sonrisa. Detrás de una entrevista. Detrás de una imagen que el país quiere seguir viendo intacta. Pero adentro, sigue ahí. Y con los años, ese dolor se mezcla con otra cosa. Con la desconfianza. Con el miedo. Con la sensación de que incluso dentro de la propia familia, hay historias que nunca se dijeron completas. Y es ahí donde todo empieza a cambiar. Porque lo que vino después ya no fue solo una pérdida. Fue una transformación. Una familia que empezó a fracturarse. Un legado que dejó de ser solo memoria y empezó a convertirse en disputa. Y quizá, solo quizá, todo comenzó esa noche. Revelación 3. La herencia que empezó antes del final. Hay algo que casi nunca se dice en voz alta. Las guerras por herencia no empiezan cuando alguien muere. Empiezan antes, mucho antes, en pequeños gestos, en detalles que parecen insignificantes, en conversaciones que cambian de tono. Con Silvia Pinal, muchos dicen que fue así. No hubo un día exacto, no hubo un momento claro, solo cambios. Al principio eran cosas pequeñas, decisiones sobre propiedades, movimientos de dinero, conversaciones sobre documentos. Nada extraño, nada fuera de lo normal. Pero con el tiempo, empezó a sentirse distinto. Porque cuando una familia ha vivido tantos años alrededor del poder del dinero de la fama, la herencia deja de ser solo un tema legal. Se convierte en otra cosa. En tensión, en expectativa, en silencio. Uno de los puntos que más se menciona con los años es el tema de las obras de arte. Especialmente un retrato que según distintas versiones habría sido un regalo de Diego Rivera. Un objeto. Solo eso. Pero al mismo tiempo, no. Porque hay objetos que dejan de ser objetos. Se vuelven símbolos. Símbolos de valor, de historia, de poder. Y cuando eso pasa, ya no se miran igual. Algunos reportes hablaban de movimientos extraños. Nada confirmado, nada completamente claro. Pero sí, repetido, cambios de titularidad, firmas, documentos que aparecían cuando Silvia ya no estaba en el mismo estado de antes. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque uno se hace la pregunta inevitable. Cuando una persona empieza a perder claridad, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién firma? ¿Quién decide qué es suyo y qué deja de serlo? No hay una respuesta única. Nunca la hubo. Pero hay versiones. Familiares que hablaban entre ellos. Declaraciones indirectas. Momentos en los que la tensión ya no podía ocultarse. Y eso se empezó a notar. En entrevistas, en gestos, en silencios demasiado largos cuando alguien mencionaba el tema. Porque hay algo que cambia cuando el dinero entra en la conversación familiar. Las palabras pesan distinto, las miradas también. Y lo que antes era confianza, empieza a volverse duda. No abierta, no declarada, pero presente, siempre presente. Algunos dicen que todo fue exagerado, que eran conflictos normales, que todas las familias pasan por eso. Y puede ser, claro que puede ser. Pero entonces aparece otra pregunta. Si era tan normal, ¿por qué todo se volvió tan tenso? ¿Por qué había tanto cuidado al hablar? ¿Por qué tantas versiones distintas sobre lo mismo? Porque cuando una historia es simple, no se contradice tanto.
Aquí se contradice. Y mucho. Con el paso del tiempo, la figura de Silvia empezó a cambiar dentro de su propia casa. No para el público. Ahí seguía siendo la diva, la leyenda. Pero adentro, la dinámica era otra. Más frágil, más incierta, más difícil de sostener. Porque cuando el control se debilita, alguien más lo toma. Siempre pasa. La pregunta es quién, y cómo, y en qué momento. ¿Fue una transición natural? ¿O hubo decisiones tomadas demasiado pronto? ¿Demasiado rápido? Nadie lo puede afirmar con certeza. Pero la sensación quedó, que la herencia ya no era un tema del futuro. Era algo que se estaba jugando en presente. Día a día. Decisión a decisión. Y eso cambia todo. Porque cuando el final aún no llega, pero la repartición ya empieza, algo se rompe. No de golpe, no con ruido. Se rompe en silencio. Y ese tipo de ruptura es la más difícil de reparar, porque no deja una escena, no deja un momento claro, solo deja distancia, desconfianza y una pregunta que sigue flotando. ¿En qué momento una familia deja de proteger y empieza a calcular? Porque lo que vino después ya no fue solo dinero, fue algo más oscuro, más íntimo, más inquietante. La sensación de que incluso dentro de su propia casa, Silvia Pinal ya no se sentía completamente segura. Revelación 4. El miedo dentro de la casa. Hay algo que cambia cuando una persona envejece. No es solo el cuerpo, es la forma en que mira a los demás, la forma en que empieza a desconfiar de cosas que antes eran normales. Con Silvia Pinal, muchos dicen que ese cambio fue lento, casi imperceptible al principio. Pequeños detalles. Pedir que cerraran mejor una puerta. Preguntar 2 veces lo mismo. Mirar a alguien un poco más de lo normal. Nada grave. Nada que llamara la atención. Pero con el tiempo, esos detalles empezaron a acumularse. Y entonces, ya no parecían tan pequeños. Se hablaba de cambios en la casa. Cerraduras nuevas. Rutinas distintas. Personas que entraban y otras que dejaban de entrar. Todo dentro de la misma casa. Todo sin explicarse demasiado. Era precaución. Era edad. ¿O era otra cosa? Porque hay una línea muy fina entre cuidarse y empezar a desconfiar de todo. Y cuando esa línea se cruza, el ambiente cambia. Algunos cercanos mencionaban que Silvia ya no se sentía completamente tranquila. No todo el tiempo. No como antes. Había momentos. Momentos en los que parecía observar más, escuchar más, callar más, como si estuviera intentando entender algo que no terminaba de encajar. Y eso en una casa llena de historia pesa, porque no es lo mismo desconfiar de un extraño que empezar a mirar distinto a la gente que siempre estuvo ahí, a tu familia, a tus propios hijos. Y ahí es donde la historia se vuelve incómoda de verdad. Porque uno se hace la pregunta que nadie quiere formular. ¿En qué momento una madre empieza a dudar de quienes deberían cuidarla? ¿Y por qué? No hay una respuesta clara. Nunca la hubo. Pero hay relatos, comentarios, versiones que aparecieron con los años. Algunas hablan de decisiones médicas, de discusiones sobre cuidados, de diferencias sobre quién debía estar y quién no. Nada confirmado, nada completamente definido. Pero sí, suficiente para dejar una sensación, que dentro de esa casa no todo era calma, y cuando el entorno deja de ser tranquilo, la mente también cambia, se vuelve más alerta, más sensible, más desconfiada. Hay quienes dicen que Silvia empezó a pedir más control sobre su espacio, más privacidad, más seguridad. Otros lo ven como algo natural, como parte del paso del tiempo. Pero entonces aparece otra duda. Si todo era normal, ¿por qué se sentía distinto? ¿Por qué había tanta tensión en algo que debería ser simple? Porque el final de la vida, en teoría, debería ser tranquilo, cuidado, protegido, pero no siempre lo es. Y menos cuando hay demasiado en juego. Dinero, propiedades, decisiones, herencias que aún no se reparten, pero que ya están presentes en cada conversación, en cada silencio, en cada mirada. Y eso cambia la atmósfera de una casa, la vuelve más pesada,
más difícil de habitar, más silenciosa, porque hay silencios que no son paz, son incomodidad. Y esos silencios empezaron a aparecer, cada vez más, hasta que la casa dejó de sentirse como un refugio y empezó a sentirse como un lugar donde había que estar alerta. ¿Era real ese peligro? ¿O era una percepción que fue creciendo con el tiempo? Nadie puede decirlo con certeza, pero la sensación quedó. Y eso es lo que importa en una historia así. La sensación, porque a veces lo que una persona siente dice más que cualquier documento, más que cualquier versión oficial, más que cualquier explicación lógica. Y si una mujer que pasó toda su vida controlando su entorno empieza a sentir que ya no controla nada, entonces algo se rompió. No afuera, adentro. Y cuando eso pasa, no hay forma de volver atrás, porque el miedo no necesita pruebas, solo necesita instalarse y quedarse. Y quizá ese fue el último capítulo que nadie quiso contar en voz alta. No el de la actriz, no el de la leyenda, sino el de una mujer que en sus últimos años podría haber sentido que todo lo que construyó ya no le pertenecía del todo. Final. Cuando la corona pesa más que la vida, hay historias que parecen completas, pero no lo están. Solo están bien contadas. Durante años México vio a Silvia Pinal como una leyenda. Una mujer que lo tuvo todo. El talento, la belleza, el poder, la admiración de un país entero. Pero cuando uno mira más de cerca, la historia cambia, porque no es solo una historia de éxito. Es una historia de capas, capas que no siempre se ven. Primero, el poder. Ese mundo donde las decisiones no siempre se explican, donde las relaciones abren puertas y también las cierran, donde una actriz puede convertirse en algo más, algo difícil de definir. Luego, la pérdida. Una noche que nunca terminó. Una hija que no volvió. Una pregunta que sigue ahí, sin respuesta clara. Después, el dinero, la herencia, los objetos que dejan de ser recuerdos y se convierten en motivo de tensión. Las miradas que cambian, las palabras que pesan distinto. Y finalmente, el silencio. La casa, el miedo, la sensación de que incluso rodeada de su propia familia, ya nada era completamente seguro. Y cuando uno junta todo eso, la imagen cambia. Ya no es solo la diva, ya no es solo la leyenda, es una mujer que vivió demasiado cerca del poder, que perdió demasiado, que tuvo demasiado que proteger, y quizá demasiado que perder. Porque hay algo que este expediente deja claro. El poder puede construir un imperio, pero no puede protegerlo para siempre, ni siquiera dentro de la propia familia. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque uno se hace la pregunta final, la que nadie quiere responder. ¿Qué vale más? ¿Una vida llena de admiración o una vida en la que nunca sabes realmente quién está de tu lado? Silvia Pinal construyó una imagen perfecta. Eso es innegable. Pero detrás de esa imagen hay otra historia, una que no se cuenta en los homenajes, una que no aparece en los archivos oficiales. Una historia hecha de dudas, de silencios, de momentos que no encajan del todo. Y tal vez eso es lo único que queda al final. No la certeza, no la verdad absoluta, sino la sensación, esa sensación incómoda de que algunas vidas brillan tanto que terminan ocultando todo lo demás. Y ahora la pregunta es para usted. Cuando escucha el nombre Silvia Pinal, ¿piensa en una leyenda intocable o en una historia que nunca se contó completa